Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde vamos a estar hablando la vergüenza que Pedro pasó. Muchos en los caminos del Señor pasamos vergüenzas, y la Biblia nos deja allí narrado, escrito, de que no solamente nosotros vamos a pasar vergüenza. Pedro pasó vergüenza, ya sea por el desierto, ya sea porque salió a luz algo del viejo hombre, ya sea por error nuestro, error de otra persona, ya sea porque en el proceso o en el ministerio, por alguna u otra razón, nos encontramos en confusión, hay algún error. Y en este caso vamos a estar hablando de la vergüenza que Pedro pasó, que fue por un error que él vivió. Nuestro Señor Jesucristo le advirtió y le dijo que él iba a pasar esa vergüenza. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ya el Señor le había advertido a Pedro. Jesús le había advertido a Pedro que lo iba a negar. Y justamente en el momento en el que él terminó de negarlo, la Biblia nos narra de que Jesús lo miró. Jesús lo miró fijamente. Él siempre nos está mirando. Puede que tú y yo en algún momento hayamos pasado vergüenza, pero quiero decirte que el Señor no por eso ha dejado de mirarte. El Señor sigue con la mirada fija en ti. El Señor sigue mirando cuál va a ser tu reacción, cuál va a ser tu comportamiento a seguir, a continuar. Porque si miramos más detalladamente o si recordamos, también nos vamos a encontrar más adelante que el Señor le pregunta a Pedro si lo ama. Y el Señor en este video quiere preguntarte si tú lo amas a Él. Muchas veces las vergüenzas, aquellas penas que pasamos, es para probar nuestro amor. Dios lo permite para probar nuestro amor, porque esta historia termina hablando de amor. Aunque empezó con un error, con una vergüenza que pasó Pedro a causa de aquel error de negar a Jesús, termina Jesús preguntándole si lo ama. La palabra amor es la que termina esta historia. Es la que le hace punto final, ese toque final, la palabra amor. Y con esa misma palabra amor, el Señor te pregunta en este video si tú lo amas. ¿Es más grande la vergüenza que estás pasando? ¿Es más grande el error? ¿O es más grande el amor que tú sientes hacia Dios? ¿Es más grande la fidelidad que tú tienes hacia Dios? Pero en este caso, la palabra que nos vamos a enfocar es en el amor. Jesús mira a Pedro cuando él terminó de negarlo. En este pasaje de la Biblia encontramos ese versículo exacto donde dice que él lo miró. Él lo miró y Pedro lloró, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. No es fácil. Él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir los caminos de Dios no es fácil. Y la Biblia nos enseña de que Pedro lloró amargamente. Un dolor muy profundo, para que diga esa palabra amargamente. Fue un dolor muy profundo, fue una decepción muy profunda la que sintió Pedro, porque él se sentía seguro de sí mismo, él se sentía seguro de que no lo iba a negar. Por más de que Jesús, el Señor, le dijo que lo iba a negar, él se atrevió a llevarle la contraria a Jesús. Y le dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Versículos más atrás, le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. Recordemos de que a Pedro se le entregaron las llaves del cielo. A Pedro se le dio un título sobre todos los apóstoles. Y cuando el Señor te entrega un don, te entrega un talento, te entrega un ministerio, de cierta manera te reconoce algo, lo último que tú quieres es pasar vergüenza, lo último que tú quieres es decepcionar a Dios. Y en este caso, Pedro no es la excepción. Pedro era igual así como nosotros, de carne, de hueso, que sentimos. Y él no quería decepcionar a Dios. Él no quería decepcionar aquel ministerio que se le había entregado. Él no quería defraudar al Señor. Pero el Señor aún así le advierte y le dice que lo iba a negar. Y Pedro, confiado en sí mismo, no teniendo en cuenta la prueba, no teniendo en cuenta la situación tan difícil por la que iba a pasar, no cayó en cuenta de que el Señor le estaba diciendo la verdad, de que él lo iba a negar. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 17, dice lo siguiente:
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estas fueron las palabras de Jesús después de haber resucitado, que se encontró con Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. No importa el error, el Señor está enfocado y quiere que tú sigas en tu labor, sigas apacentando las ovejas, sigas trabajando en tu ministerio, sigas adelante, que no te rindas, que no te canses, que por un error no retrocedas, que por una equivocación no vuelvas atrás. Muchas veces le pedimos al Señor: Señor, moldéanos, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Y en ese molde que el Señor nos da, en ese moldear, en ese procesar, muchas veces vamos a pasar vergüenza, vamos a pasar penas, así como Pedro. Pero es precisamente porque está saliendo aquello que no debe estar en nosotros. Sale a la luz aquello que nosotros de pronto, ese viejo hombre, ese yo interior, que no sabemos que hay en nosotros. Quizás altivo, quizás altanero, quizás soberbio. Y podemos pasar por diferentes etapas, ya sea de confusión, ya sea hay diferentes niveles de vergüenza que puede pasar una persona. No importa el nivel, no importa el error que tan grande sea, siempre el amor de Dios es más grande. Siempre la paciencia de Dios, Dios es el Dios de la paciencia, es más grande que cualquier error que podamos cometer. Y es muy normal. Este video es para decirte que es normal que en medio del desierto, que en medio del proceso salgan a luz ciertas cosas. Quizás las personas te criticarán, que es lo más común, será lo más normal, que te señalen, que te critiquen. Pero eso hace parte de cargar la cruz, eso hace parte de llevar nuestra propia cruz. Jesús cargó su cruz, murió en el Calvario. Y él dice: toma tu cruz y sígueme. También está escrito en la palabra. Y el Señor, así como le advirtió a Pedro en este video, te advierte a ti. Quizás ya te equivocaste, quizás no lo has hecho, quizás no has pasado una vergüenza así como Pedro. Cada quien pasa su proceso, cada quien pasa su historia, cada quien pasa su desierto. Y en este video, ya sea para advertirte, ya sea para animarte, ya sea con el fin que sea, siempre vamos a llegar a un mismo punto, siempre vamos a llegar a un mismo final. Y este versículo de la Biblia encierra todo con la palabra amor. Todo lo encierra con la palabra amor. Se finaliza esta historia, se finaliza con la palabra amor, con la palabra apacienta, apacienta mis ovejas, ¿me amas? Aunque Pedro se entristece porque ahí dice: y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya Pedro se estaba preocupando de que el Señor le preguntara la tercera vez si lo amaba, o sea, como si estaba poniendo en duda o qué, pero no. Eso hacía parte de la restauración del proceso que estaba pasando Pedro. Aunque el Señor le pregunta 3 veces, le termina diciendo: apacienta mis ovejas. Lo mismo que le dijo al principio, el ministerio que le entregó, aquellas llaves que le entregó a Pedro, el Señor le termina diciendo: apacienta, continúa, sigue, avanza. No sé si has escuchado que en los caminos de Dios podemos tropezar, podemos caer, y muchas veces no se nos advierte de la vergüenza que vamos a sentir. No se nos advierte o no se tiene en cuenta aquella pena que vamos a pasar. Quizás hasta que uno no pasa por eso, no siente la vergüenza, no siente el peso del proceso, hasta que uno no toma esa cruz, hasta que esa cruz no le cae encima a uno y uno no la está cargando, uno no sabe el peso de esa cruz. Quizás ya estás sintiendo, has sentido el peso de aquella cruz que te toca cargar, porque cada quien carga su propia cruz. Pero este es el momento en el que Dios aprovecha a través de este humilde servidor y te dice: no importa cuánto pese, yo te daré las fuerzas para que continúes, para que finalices, para que acabes. Sí, Señor, pero es que caí, tropecé con la cruz y todo. No importa, levántate, tienes fuerzas, te doy nuevas fuerzas, te dice el Señor a través de este video, para que sigas cargando tu cruz. Al fin y al cabo, todo es parte del proceso y tenemos un grande galardón. Si fuera fácil, si fuera sencillo, como muchos quisieran, pues todo el mundo iría por este camino de servirle al Señor, todo el mundo iría por este trayecto de amar a Dios, de serle fiel a Dios, de pasar las vergüenzas y superarlas, pasar aquellas penas y superarlas. Eso nos va haciendo fuertes,
Esto nos va haciendo cada vez más capaz de vernos a nosotros mismos, de que las demás personas también nos miran a nosotros y digan, wow, esta persona pasó la vergüenza que pasó y sigue adelante. Ama a Dios, verdaderamente ama a Dios. ¿Cómo vamos a saber aún nosotros mismos si amamos o no a Dios si no pasamos por situaciones como estas? Pero si pasamos por vergüenza, si pasamos por el desierto, por aquellas pruebas, si cargamos nuestra propia cruz, le estamos demostrando a Dios, nos estamos demostrando a nosotros mismos y le estamos demostrando a los demás que verdaderamente nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios es verdadero, es puro. Hay veces que le decimos al Señor, Señor, quita toda escoria de nuestra vida, purifícanos, púlenos como el oro, quita la escoria, porque el oro, para que sea refinado a tal nivel, a tal punto, tiene que quitársele aquella escoria. Y aquellas escorias en nuestras vidas representan esos momentos de vergüenza, donde defraudamos, donde fallamos, pero el Señor no nos señala. El Señor no está allí para señalarnos, sino que el Señor está en nuestras vidas para animarnos, para motivarnos. Eso es lo bonito de estar en los caminos de Dios, que Él está a nuestro lado, a nuestro favor, para motivarnos precisamente. No para juzgarnos, no para decir, no, me defraudaste. No, el Señor ya sabía, así como Pedro. Pero también quiero decirte que es necesario que tú también sepas de que debes de levantarte, debes de continuar, debes de seguir y debes de estar advertido por si en cualquier momento pasas una situación así como esta. Yo soy Eduardo Rivera y espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Lo declaro así en el nombre de Jesús. Bendiciones.